mi nombre es Leonel Villarroel y yo les vengo a hablar sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley fundamental de la electricidad, ya que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado, y es inversamente proporcional a la resistencia de un conductor. Matemáticamente se expresa de esta forma. Tenemos que I es igual a B entre R, donde I es la intensidad de corriente o la corriente. Este viene siendo el flujo de electrones que pasa por un conductor y que llegue a su receptor, y se mide en amperes. B, que viene siendo el voltaje o diferencial potencial, viene siendo como la fuerza que ejerce o que empuja ese flujo de electrones que pasa por ese conductor, y se mide en voltios. Y R es la resistencia, básicamente es lo que dificulta ese flujo de electrones que pasa, se dificulta, y lo que hace es que disminuye ese flujo de electrones que pasa, o intensidad de corriente. En el caso de que en un problema nos mande a buscar la intensidad, pues sacamos nuestra formulita, que es I es igual a B entre R. En el caso de que también podemos sacar el voltaje, pues lo tenemos de esta forma. Lo que hacemos es despejar, R pasa del otro lado a multiplicar y quedaría que B es igual a I por R. Y en el caso de que busquemos la resistencia, pues despejamos este I que pasa para acá, que está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, y quedaría resistencia entre voltaje entre intensidad. Un ejemplo que les voy a decir es de un circuito eléctrico en donde nos dan los siguientes datos. Nos dan 4 ohmios, que viene siendo la resistencia, y nos dan 12 voltios, ¿verdad? Entonces nos mandan a buscar la intensidad, que no la tenemos. Entonces aplicamos la fórmula de la intensidad, que viene siendo la intensidad es igual a voltio, y voltio la tenemos aquí, 12 voltios entre la resistencia, que la resistencia viene siendo 4 ohms. Entonces esto lo sacamos y eso viene siendo un valor de 3 amperes. ¿Por qué amperes? Porque voltio entre resistencia es igual a amperes, y amperes es lo que se mide en la intensidad. Un dato curioso para esto es que si en el caso de que dupliquemos el voltaje, sería de 12, lo dupliquemos a 24, pues tendríamos una intensidad más elevada, porque tendríamos más fuerza de voltio, y así aumentaría más el flujo de corriente, y ya no serían 3, sino serían 6. En el caso de que en la resistencia lo aumentemos a 8 ohmios, pues la intensidad de corriente va a ser menos, de 3 sería 1.5, sería la mitad. ¿Por qué? Porque, como ya había dicho, la resistencia es lo que dificulta y disminuye ese flujo de corriente. Imaginemos que tenemos una pared, ¿verdad? Y entonces al pasar el flujo de corriente, pues esa va a disminuir. Bueno, eso es básicamente, mientras más grande sea esa pared, pues menos flujo de corriente va a tener. Mientras más pequeña, más flujo de corriente va a tener. Y así básicamente cómo funciona una resistencia. Tenemos otro caso más de la vida cotidiana, de cómo aplicarlo en una plancha de cabello. La plancha de cabello tenemos que tiene un voltaje de 120 voltios, trabaja con 120 voltios, y una resistencia de 10 ohms, ¿verdad? Y nos mandan a calcular la intensidad o el flujo de corriente, ¿verdad? Entonces aplicamos la formulita que tenemos aquí, en el caso de que es la intensidad, que es esta.
y ponemos que la intensidad es igual a B, que B es voltio, 120 voltios, entre R, que es resistencia, que es 10 ohms. Eso viene siendo un total de 12 amperes. Y esto es lo que la intensidad de corriente que fluye a través de esa plancha. ¿Qué pasa si aumentamos ese voltaje y lo duplicamos de 120 lo duplicamos a 240? ¿Qué va a pasar? Que bueno, como ya había dicho, aumenta esa intensidad, ya no va a ser de 12, va a ser 24 amperes, y lo que va a ocasionar es que se va a dañar la plancha o va a ocasionar un cortocircuito. Por eso es que debemos trabajar con los componentes adecuados del fabricante, pues. Muchas gracias.